Salud, paz y bendición, hermanos. Bienvenidos a este canal, a un vídeo más a Profecía Presente, este vídeo titulado El acusador tras la iglesia. Bien, este vídeo he visto necesario hacerlo porque este vídeo va a partir de un escrito que yo hice en mi página de Profecía Presente en Facebook. Va a hacer ahora casi 3 años que lo escribí y creo que ahora está más de actualidad que cuando lo escribí, como digo, hace casi 3 años. Bien, sabemos que la iglesia adventista siempre ha habido, por desgracia, división, ¿verdad? Disensión, pero creo que aún más en el movimiento de la verdadera deidad, de la verdad del Padre y el Hijo, todavía hay mucha más división. En estos últimos meses, sobre todo, está habiendo una cantidad de divisiones, una cantidad de grupos y tristemente todo esto lleva a acusar, a victimizarse, a enojos, a malas contiendas y a crear división allá donde hubo en un día amor, ¿verdad? Y comprensión. Sabemos que la división es algo que crea el enemigo, como vamos a ver, y que sin unanimidad, sin unidad en la iglesia, difícilmente podremos recibir la lluvia tardía, recibir el fuerte pregón para la pronta venida de nuestro Señor por segunda vez a este mundo. Así que, como digo, creo que es interesante hablar de esto. Es más, hoy en día, como digo, está de muy actualidad este tema, por desgracia. Y vamos a ver cómo, con el ejemplo, por ejemplo, de dos personajes en la Biblia, como es el rey Saúl y el rey David, es un ejemplo donde nos puede hacer reflexionar sobre cómo puede haber división y enemistad, donde allí antes hubo amor y unidad. Así que les voy a empezar a leer un poquito y vamos comentando. Bien, Lucifer, al ser expulsado del cielo, como saben, pasó a llamarse Satanás, ¿verdad? Lucifer significa el portador de luz y llegó a llamarse Satanás, que proviene del hebreo Satán y significa enemigo o adversario. También se le conoce por otros muchos nombres, ¿verdad? Pero uno de ellos, por ejemplo, es diablo. Bien, la palabra diablo proviene del latín diabolus, que a su vez deriva del griego diabolos. En griego, diabolos significa calumniador o difamador, como hemos visto también en hebreo Satán. Y se compone de las palabras dia, que significa a través, de, y balleín, que es lanzar o tirar, así sugiriendo en la unidad de esas dos palabras la idea de arrojar o lanzar acusaciones, ¿verdad? Así que también diablo podría ser también acusador, como vemos en hebreo. Bien, tanto en hebreo como en, como digo, en griego, las traducciones de diablo y Satán, Satanás, que proviene de la palabra Satán, es tanto enemigo o adversario como acusador. Bien, a las personas que profesan en Dios y conocen, perdón, las personas que no profesan creer en Dios y no conocen a Jesucristo, sabemos que el enemigo, el acusador, el infame de las almas, les engaña, les tienta, les entretiene, les incita, ¿verdad? Pero para el pueblo de Dios él usa una estrategia también muy peculiar que sabe que le da resultados increíbles a veces, como digo, y esto sabemos que es la división, crear una división dentro del pueblo de Dios. Bien, hay un lema que dice divide et impera en latín, ¿verdad? Es un lema que usó el Imperio Romano, la mano civil de la bestia y sus ejércitos, y significa divide y vencerás. Y esto es lo que hace uso el enemigo de Cristo dentro del pueblo de Dios, crear división. El dragón y la bestia siempre usó este método de división. Y aunque ahora están buscando unir al mundo en una sola idea, ¿verdad? Una sola religión, una sola política, una sola religión, el objetivo es llevar a todos ellos en división al Salvador, a todo el mundo. En el fin de los tiempos,
el mundo se dividirá en dos grupos, como sabemos, ¿verdad? Como está profetizado. Y la idea del acusador, mientras tanto, es que la iglesia se divida también y esté dividida y no esté en esa fuerte unión y unanimidad que es peligroso para el enemigo, así como hizo el imperio de Roma, es lo que él incita a los hermanos, ¿verdad? Divide et impera, divide y vencerás. Bien, hermanos, ahora veamos el ejemplo en Saúl y David. Bien, em, en uno de tantos relatos del Antiguo Testamento, vemos como el pueblo de Dios pidió a Jehová un rey, ya que Samuel, que dirigía al pueblo en esa época como juez, estaba anciano y sus hijos no andaban en sus caminos. Esto en primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 5, que nos dice: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es decir, el pueblo de Dios rechazó esa teocracia, ese privilegio de vivir en una teocracia donde estaban dirigidos directamente por Dios y ahora buscaban una monarquía, ¿verdad? Bien, desecharon el privilegio de ser dirigidos por Dios mediante el juez y profeta Samuel y prefirieron ser una más de las naciones dirigidas por hombres, sujetos al pecado, codicia, sed de poder, etcétera. Así fue como Dios puso el primer rey para su pueblo, pero demostrando su desagrado y advirtiendo que eso les traería desgracias. Esto está en Primera de Samuel capítulo 8, versículo del 6 al 18, pero les voy a leer el versículo 6 y 7 solamente, que nos dice: Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Es decir, Samuel no le agradó la petición del pueblo de Dios de que querían ser constituidos y dirigidos por un hombre, por un rey, y Samuel, oró para ello, y Jehová le contestó esa oración y le dijo que adelante, que hiciera lo que ellos quisieran, pero porque no habían desechado a él, sino estaban desechando directamente a Dios. Bien, este rey elegido y ungido, como sabemos, fue Saúl, ungido por Samuel. Esto está en 1 Samuel capítulo 9 y 10. El rey Saúl, una vez ya gobernando, bajo la amenaza de un ataque filisteo, pecó ante Dios ofreciendo un sacrificio en lugar de esperar a Samuel para que lo hiciera. Esto lo vemos en Primera de Samuel, versículo 13, perdón, capítulo 13. Cuando Samuel, bajo las órdenes de Jehová, le dijo que fuera y destruyera al pueblo de Amalec, por oponerse en el pasado a Israel a darles paso cuando salieron de Egipto, Saúl desobedeció parte de la ordenanza. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 15. A raíz de esta desobediencia, Jehová decidió ungir a otro líder como el próximo rey. Bien, sabemos que ese próximo rey fue el rey David. Ese rey fue ungido por Samuel en Primera de Samuel, capítulo 16. David todavía no era monarca, todavía lo seguía siendo Saúl, ya que David fue ungido joven para que reinara en un futuro breve. David, al ser un buen músico, apaciguaba a Saúl tocando un arpa porque el Espíritu Santo se apartó y el rey Saúl tenía un demonio que lo atormentaba. Cuando esto ocurría, cuando estaba atormentado por este demonio, Saúl, porque se había apartado el Espíritu Santo de él, David con su instrumento
calmaba sus temores. Esto fue lo que unió entre ellos y hubo un vínculo. Y dice que Saúl, las escrituras dicen que Saúl lo amó a David y halló gracia ante sus ojos. Primera de Samuel 16, del 14 al 16 nos dice esto. Pero algo cambió en Saúl cuando David, volviendo de matar a Goliat el filisteo, el gigante Goliat, salieron mujeres de todas las ciudades de Israel, danzando y cantando de alegría, y el canto decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Esta melodía despertó los celos de Saúl ante David, y la inocente canción que magnificaba más a David que al rey Saúl fue lo que cambió el sentimiento de Saúl hacia David. Nótese, hermanos, que fueron los celos lo que nació en Saúl en modo de mal pensamiento, al igual que fue la envidia y los celos que tuvo Lucifer en el cielo ante Dios. Esa misma envidia y celos fue la misma que tuvo Saúl ante David. Igual que Lucifer amaba en un pasado a Dios, también Saúl amó a David. La envidia, la semilla del mal que germinó allá en los cielos, ahora el acusador el acusador y el enemigo de las almas, la hizo coheredera aquí en la tierra. Y entre tantas veces que la usó y la usa, una de esas veces fue con el rey Saúl. A partir de este suceso, estos dos personajes, como sabemos, entraron en conflicto. Es conocida la huida y la angustia de David que escribe en sus salmos, ¿verdad? Y entre ellos esa oportunidad que se daban ambos de darse muerte. Les voy a leer una cita que está en Patriarcas y Profetas, página 663, párrafo 2, en relación a todo esto. Dice, mientras Satanás instaba a Saúl a que empleara todas sus energías para perseguir a David, su mismo espíritu maligno había inducido a los filisteos a que aprovecharan la oportunidad de labrar la ruina de Saúl y derrocar al pueblo de Dios. ¿Cuán a menudo usa la misma política y el mismo procedimiento el gran enemigo? Trabaja sobre un corazón falto de consagración para encender la envidia y la lucha en la iglesia. Y luego, aprovechándose de la condición dividida en que está el pueblo de Dios, mueve a sus agentes para que labren la ruina de dicho pueblo. Bien, así que nos está diciendo la sierva del Señor que, igual que usó el enemigo a Saúl en confrontamiento con David, esa misma política la usa también el enemigo para dividir a la iglesia. Y luego, aprovechándose de esa condición dividida, dice que mueve a sus agentes para que le abren la ruina, es decir, la desolación, la ruina completa. Así que vayamos con cuidado, hermanos, cuando hay esa división, porque caemos a veces en la falsa acusación. Está habiendo cada vez más división en los hermanos, y cuando se crea esta división, hermanos, ¿qué ocurre? Que fácilmente, por un lado o por otro, caemos en la acusación que a veces se convierte en victimismo. No es que tú me dijiste, es que no me dejaste hablar, es que no crees igual que yo porque no has estudiado lo suficiente, es que hay intolerancia hacia mí porque yo pienso diferente. Entonces, bueno, y la opción de muchas personas ante esto es pues abandonar la congregación, abandonar la amistad, abandonar la iglesia, abandonar el congregarse los sábados con los hermanos y crear más grupos. Salen de una congregación para crear otros grupos. Y aquí entramos en el peligro de empezar a acusar, algo perdón, que la Biblia condena. Entramos, como vemos en estos días, en diversidad de ideas, diferencias de interpretación, lo que es también la conocida, ¿verdad? Lo conocido como denominado vientos de doctrina, interpretación diferente de las Sagradas Escrituras, y dentro de todo esto, al final se crean acusaciones entre hermanos, que esto conlleva a que otros hermanos salgan, como digo, de la iglesia, salgan de otros grupos, dejemos de congregarnos, dejemos de hablarnos, dejemos de comunicarnos, ¿verdad? Y así se crea una interminable situación de acusación, donde yo te dije, no, yo no te dije, fuiste tú que me dijiste, no, pero yo me acuerdo que yo dije esto y se malinterpretó y entramos en ese mundo y esa cadena, ese círculo
interminable de acusación, y sabemos quién está detrás de la acusación. Es el acusador. Como hemos visto en el inicio del vídeo, tanto en hebreo como en griego, la palabra Satán, la palabra diablo, tiene un significado que es enemigo, pero también acusador. Así que ante cualquier acusación, 99% tenemos que estar convencidos de que está el acusador. Y eso que nos trae, nos dice la sierva del Señor, división. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Que si nos cogemos de la mano del Señor, el Señor siempre va a buscar de nosotros unanimidad, unidad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Pero cuando entramos en la acusación, ¿cuáles son sus frutos? Lógicamente, hermanos, y aplastantemente lógica, es el enemigo, es el que va a estar rigiendo esa acusación. Es decir, el famoso significado de Satán y diablo, que significa acusador. Si nosotros entramos en ese juego, ¿verdad? De acusar al hermano, de que, bueno, pues tú dijiste, pues no se me dejó decir, o aquello, empezamos a entrar en esos debates, entramos en, como digo, el peligro de la acusación. ¿Y quién es el creador de la acusación? ¿Quién empezó a acusar, dejándonos claros ejemplos, como hemos visto en la Biblia? El acusador, el enemigo de las almas. Así que este cortito vídeo que les traigo, simplemente quería como motivo de reflexión, y a raíz de esa reflexión quizá podamos sacar algo de motivación. Ir con cuidado porque estamos en tiempos muy peligrosos, cada vez estamos más divididos y el zarandeo está siendo y será todavía más tremendo. Así que vayamos con cuidado, hermanos. Yo traigo humildemente este mensaje de que para eso estamos en amor y deberíamos estar en unidad porque, ¿cómo les diría, hermanos? Eh, si no entramos a veces en lo que es un arrepentimiento, un perdón, una reconciliación, esta división cada vez va a estar más marcada. El camino de una orilla a otra orilla, ese espacio va a ser cada vez más ancho, cada vez va a ser más difícil volvernos a unir. Y sin unión, sin unanimidad, dudo mucho, como dije al inicio, que recibemos la lluvia tardía, que nos va a llevar a predicar el fuerte pregón. ¿Cómo recibieron la lluvia temprana los apóstoles? Cuando estaban como en unanimidad en el aposento alto. Así que dudo mucho que con estas divisiones que se están creando últimamente lleguemos a esa unidad y esa unanimidad que se llegó en el aposento alto. Así que hermanos, reflexionemos sobre esto. Y nada, pues esto es lo que quería traerles un poquito a modo de reflexión. Les deseo lo mejor, que tengan un bendecido día y nos vemos en otro vídeo. Maranata.